El cielo sobre el pequeño pueblo anidado en el Valle Sagrado de los Incas, el hogar de Sofía Quispe, parecía teñido de un gris melancólico, como si la misma Pachamama sintiera el peso aplastante que la joven llevaba sobre sus hombros. Sofía estaba sentada a la orilla de un riachuelo de aguas gélidas y cristalinas que descendían de los nevados, un arroyo que corría sereno detrás de su humilde casa de adobe. Observaba el reflejo danzante del sol, que se filtraba débilmente a través de las nubes, sobre la superficie del agua. A sus 20 años, debería estar viviendo una época de vitalidad y libertad, persiguiendo los sueños que albergaba en su corazón de muchacha. Sin embargo, ese día, el mundo se sentía como una jaula que se encogía a su alrededor. «¿De verdad tengo que hacer esto?», murmuró Sofía para sí misma, su voz apenas un susurro que se perdió en el silbido del viento andino que jugaba con su larga trenza de cabello negro azabache. Hundió el rostro entre sus rodillas, un gesto inútil para contener las lágrimas que ya comenzaban a acumularse en el rabillo de sus ojos, amenazando con desbordarse como el propio riachuelo en época de lluvias. Los pensamientos oscuros, como nubes de tormenta, se arremolinaban en su mente, haciéndole difícil respirar. Desde el día anterior, las palabras de su padre resonaban en sus oídos como un eco incesante, una sentencia de la que no podía escapar. «Debes casarte con don Alejandro Vargas Llosa», le había dicho su padre, Mateo, con un tono autoritario que no admitía réplica. «No hay otra opción. Esto es por el bien de nuestra familia, para saldar las deudas que nos ahogan. Ya eres una mujer, hija. Es hora de que cumplas con tu deber y ayudes a tus padres». Recordaba con una claridad dolorosa cómo el rostro curtido de su padre se había enrojecido de ira cuando ella intentó protestar, cuando se atrevió a sugerir que buscaría trabajo en Cusco, que podría ayudar de otra manera. «¿Acaso no tiene sentido de la responsabilidad?», le había gritado él, su voz retumbando contra las frágiles paredes de su hogar. «¿No te importa ver a tu madre enferma, sin medicinas? ¿Quieres que nos echen de nuestra casa, que lo perdamos todo? He sido demasiado blando contigo. Esta es tu única forma de demostrar gratitud». Don Alejandro Vargas Llosa. El nombre era una leyenda en los pueblos del valle. Se decía que era un empresario de Lima, inmensamente rico, dueño de minas en el sur y de propiedades por todo el país. Sin embargo, su vida no había sido un camino de rosas. Hacía varios años, un derrame cerebral lo había dejado postrado en una silla de ruedas, con la mitad de su cuerpo paralizada. Ahora, a sus 65 años, dependía completamente de otros para las tareas más básicas. Vivía recluido en una magnífica hacienda colonial a las afueras de Cusco, lejos del bullicio de la gente. Los campesinos y artesanos del pueblo hablaban de él con una mezcla de lástima y reverencia. Algunos decían que era un hombre de corazón frío, amargado por la tragedia. Otros susurraban que era un alma solitaria, prisionera de su propia fortuna. Para Sofía, la imagen era aterradora. «¿Cómo podría compartir mi vida con un hombre así?», pensaba, un escalofrío recorriéndole la espalda. Se imaginaba a sí misma atrapada en esa enorme y silenciosa hacienda, sin amigos, sin conversaciones, sin la libertad de perseguir sus modestos sueños de convertirse en maestra de escuela en su comunidad. Cerró los ojos con fuerza, tratando de visualizar las consecuencias de su negativa. Si se negaba, su familia se hundiría aún más en la miseria. Su madre, Elena, cuya tos se hacía más débil cada día, se quedaría sin los medicamentos que necesitaba desesperadamente. La pequeña chacra que apenas les daba para comer sería embargada, y su casa, con sus grietas y su techo de paja, se convertiría en un recuerdo. Se quedarían en la calle. Pero, por otro lado, si aceptaba ese matrimonio, realmente estaría salvando a su familia, o simplemente se estaría sacrificando, convirtiéndose en una víctima más de la desesperada decisión de su padre. En el fondo de su corazón, Sofía anhelaba algo completamente diferente. Soñaba con el amor, con un compañero de su edad con quien pudiera reír, bailar en las fiestas del pueblo y construir un futuro juntos, un futuro basado en el afecto y no en una transacción comercial. Pero ese sueño parecía ahora tan lejano como las estrellas que apenas se vislumbraban en el cielo nublado. «Quizás este es mi destino», murmuró finalmente, con una resignación que le partía el alma. Aunque una parte de ella se rebelaba, sabía que el sacrificio era una parte intrínseca de la vida que conocía. Con el corazón hecho un nudo, se levantó y caminó de regreso a su casa. Encontró a su padre sentado en el porche, tallando un pequeño equeco de madera. Al verla, levantó la vista, su expresión dura. «He tomado una decisión», dijo Sofía, su voz temblorosa pero firme. «Lo haré. Me casaré con él». El rostro de su padre se relajó en una sonrisa de triunfo,
pero Sofía no sintió ningún alivio. Sabía que esta decisión la cambiaría para siempre. Se casaría con don Alejandro, no por amor, ni siquiera por compasión, sino por un amargo sentido del deber. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los majestuosos sapos, las montañas sagradas que custodiaban el valle, Sofía se preguntó si alguna vez encontraría un rayo de felicidad en la oscuridad que estaba a punto de abrazar. El día del encuentro formal fue tan frío y gris como sus presentimientos. Su padre la vistió con la mejor pollera que tenían, una que su madre había tejido años atrás para una ocasión especial. El viaje a la hacienda fue silencioso. Mateo conducía una vieja camioneta prestada, su rostro tenso por la anticipación. Sofía miraba por la ventana, viendo pasar los campos de quinoa y las terrazas incas, sintiendo que cada kilómetro la alejaba más de la persona que era. La hacienda de don Alejandro era imponente. Unos altos muros de adobe blanco, coronados con tejas rojas, la rodeaban por completo. Un enorme portón de madera tallada se abrió para ellos, revelando un patio empedrado con una fuente de piedra en el centro, de la que brotaba un suave murmullo de agua. El aire olía a eucalipto y a flores de cantuta. Una mujer de aspecto severo, la ama de llaves, los condujo a un gran salón con muebles oscuros y pesados, y alfombras tejidas con intrincados diseños andinos. Y allí estaba él. Don Alejandro Vargas Llosa, sentado en una silla de ruedas motorizada junto a una gran ventana que ofrecía una vista panorámica del valle. Era más delgado de lo que había imaginado, con el cabello completamente blanco y unas manos nudosas que descansaban sobre una manta de lana de alpaca. Pero lo que más impactó a Sofía fueron sus ojos. Eran de un color avellana profundo, y a pesar de la inmovilidad de su cuerpo, estaban llenos de una inteligencia aguda y penetrante. La observaron con una intensidad que la hizo sentirse desnuda, expuesta. Señorita Quispe, dijo él, su voz era un murmullo grave, ligeramente rasposo por la falta de uso. Gracias por venir. Sofía apenas pudo asentir, sintiendo que la lengua se le había pegado al paladar. La conversación fue breve y formal. Su padre habló la mayor parte del tiempo, elogiando las virtudes de su hija con una exageración que la avergonzaba. Don Alejandro escuchaba en silencio, sus ojos fijos en Sofía. Al final de la breve reunión, él simplemente dijo, la propuesta sigue en pie. La boda se celebrará en una semana. En el camino de regreso, Sofía no pudo evitar sentir que algo no encajaba. La mirada de don Alejandro no era la de un hombre simplemente comprando una esposa joven. Había algo más en ella, una especie de evaluación, casi de tristeza. ¿En qué me he metido?, se preguntó, el miedo anidando en su estómago como una serpiente de hielo. Esa noche, la desesperación la invadió. Pensó en huir, en escapar a la selva, a cualquier lugar donde su padre no pudiera encontrarla. Se sentía al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia un abismo desconocido. Mientras empacaba unas pocas pertenencias en un pequeño aguayo, decidida a escapar al amparo de la oscuridad, tropezó con un viejo baúl de madera que su madre guardaba bajo su cama. La curiosidad la venció. Dentro, entre mantas y ropa vieja, encontró una pequeña caja que contenía cartas antiguas y algunos documentos. Una de esas cartas era de su madre, escrita hacía años, pero nunca enviada. Con manos temblorosas, Sofía la leyó. En la carta, su madre revelaba un secreto que lo cambiaba todo. Hacía muchos años, cuando Mateo enfermó gravemente de tifus y la familia estaba al borde de la ruina, fue don Alejandro quien los ayudó. No solo pagó todas las facturas del hospital, sino que les dio el dinero para comprar la pequeña parcela de tierra en la que ahora vivían. Nuestra familia tiene una deuda de honor con él, Sofía, escribía su madre. Si no fuera por su generosidad, no habríamos sobrevivido. Tu padre prometió que, si alguna vez don Alejandro necesitaba algo, nuestra familia respondería. Sofía se sentó en el suelo frío, la carta arrugada en su mano. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, pero esta vez no eran de desesperación, sino de una profunda y confusa comprensión. Don Alejandro no era solo un viejo rico que quería comprar una esposa. Era el benefactor anónimo que había salvado a su familia en su momento más oscuro. Este nuevo conocimiento la dejó paralizada. ¿Cómo podía huir ahora? ¿Cómo podía ignorar una deuda tan profunda, una deuda de honor que unía a su familia con aquel hombre solitario? Finalmente, con el corazón apesadumbrado, Sofía deshizo su pequeño equipaje. Decidió quedarse. No podía escapar, no después de saber la verdad. Pero esta decisión no la tomó con alegría.
se sentía como un cóndor con las alas rotas, obligada a permanecer en tierra a pesar de su anhelo de volar libre por los cielos andinos. Lo haré, se susurró a sí misma mientras se sentaba junto a la ventana de su habitación, observando la luna plateada que se asomaba entre las nubes. Pero nunca seré feliz con esto. En el silencio de su corazón, Sofía se prometió a sí misma que intentaría sobrellevar este matrimonio con dignidad. Aunque no estaba segura de poder llegar a amar a don Alejandro como a un esposo, esperaba que su sacrificio, al menos, trajera la paz y la seguridad que su familia tanto necesitaba, incluso si eso significaba renunciar para siempre a sus propios sueños de juventud. La boda había pasado, una ceremonia civil, fría y despojada de toda alegría, y ahora Sofía era, a todos los efectos, la señora Vargas Llosa. Vivía en la inmensa hacienda, un mundo de lujo y silencio muy alejado de la bulliciosa sencillez de su pueblo. Toda la opulencia que había vislumbrado la primera vez que visitó la casa, los muebles de caoba, las obras de arte colonial, los jardines perfectamente cuidados, era ahora el telón de fondo de su vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de estar rodeada de objetos de valor y atendida por un personal que anticipaba todas sus necesidades, el corazón de Sofía seguía sintiéndose vacío. Se sentía como un picaflor atrapado en una jaula de oro, cautiva de un esplendor que no deseaba. Los primeros días en la casa de don Alejandro fueron de una torpeza insoportable. No sabía cómo comportarse frente a su esposo, un hombre de pocas palabras que parecía vivir en su propio universo. Don Alejandro pasaba la mayor parte del día en su biblioteca, una habitación impresionante con paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo. Parecía absorto en su rutina, leía gruesos volúmenes sobre filosofía, cosmología andina e historia. A veces, escribía en un viejo cuaderno de cuero que siempre llevaba consigo. Sofía intentaba no molestarlo, pero una creciente curiosidad se apoderaba de ella. ¿Por qué lee esos libros tan complicados?, se preguntaba, mientras lo observaba desde el umbral de la puerta. Un día, mientras lo veía completamente inmerso en un libro sobre la sabiduría de los amautas incas, notó la expresión de su rostro. Sus cejas estaban fruncidas en concentración, pero había una serenidad en su mirada, como si estuviera encontrando respuestas a las grandes preguntas de la vida entre esas páginas. Había algo en la profundidad de sus ojos que le hizo sentir que aquel hombre guardaba secretos mucho más profundos que su parálisis física. Además de la lectura, don Alejandro tenía otra costumbre peculiar. Cada mañana, se despertaba mucho antes del amanecer. Sofía lo había visto varias veces, sentado en su silla de ruedas junto al gran ventanal de su dormitorio, que daba a las montañas. Permanecía allí, inmóvil en la penumbra, observando cómo las primeras luces del alba pintaban de rosa y naranja los picos nevados de los sapos. Parecía un ritual sagrado, un momento de comunión silenciosa con el mundo natural. Sofía se preguntaba qué pensaría en esas horas, qué buscaría en la majestuosidad silenciosa de las montañas. Movida por una mezcla de aburrimiento y curiosidad, Sofía decidió explorar la vasta hacienda. Nunca había visto todas las habitaciones, hasta ahora, solo se había movido por las áreas comunes como el salón, la cocina y su propio dormitorio. Mientras caminaba por un largo y silencioso corredor en el segundo piso, descubrió una pequeña puerta de madera oculta detrás de una pesada cortina de terciopelo. La puerta estaba cerrada, pero no con llave, y parecía que no se había usado en mucho tiempo. Su curiosidad venció a sus dudas. Abrió la puerta lentamente, revelando una estrecha escalera de caracol que conducía a un pequeño ático. Dentro de esa habitación polvorienta, encontró algo que la dejó sin aliento, una especie de santuario secreto, lleno de fotografías familiares, documentos antiguos y varias cajas con objetos personales que parecían pertenecer a don Alejandro. En las paredes colgaban retratos de una mujer hermosa de sonrisa radiante, que Sofía supuso era su difunta esposa, Isabel. También había fotos de un don Alejandro mucho más joven, vibrante y lleno de vida. Se veía tan diferente, con un cuerpo fuerte y una sonrisa cálida que Sofía apenas podía reconocer. En un rincón, encontró un pequeño cofre de madera abierto. Dentro había cartas escritas a mano y varios recortes de periódicos amarillentos. Sofía comenzó a leer una de las cartas. Era una crónica desgarradora del trágico accidente de coche que le había quitado la vida a su esposa años atrás. También encontró el artículo del periódico que detallaba cómo don Alejandro, consumido por el dolor, había sufrido el derrame cerebral poco después, perdiendo no solo a su amada esposa, sino también la movilidad de su cuerpo. Pero había algo más, algo que la dejó atónita. Entre los documentos, encontró registros financieros y cartas de agradecimiento de varias organizaciones benéficas de Cusco.
descubrió que don Alejandro financiaba en secreto un orfanato en las afueras de la ciudad y pagaba becas para que los niños más inteligentes de las comunidades rurales pudieran ir a la universidad. Así que... él es realmente una buena persona, susurró Sofía. Detrás de su apariencia fría y su cuerpo frágil, don Alejandro era un hombre lleno de compasión y generosidad. Después de ese descubrimiento en el ático, Sofía comenzó a ver a don Alejandro con otros ojos. Ya no veía a un viejo inválido y amargado, sino a un hombre que había sufrido una pérdida inmensa y que, a pesar de su dolor, seguía ayudando a los demás en silencio, sin esperar nada a cambio. Una noche, mientras cenaban en un silencio casi absoluto, Sofía se armó de valor. ¿Por qué lee tantos libros sobre filosofía y religión?, le preguntó, su voz sonando extrañamente alta en el vasto comedor. Don Alejandro levantó la vista de su plato, sorprendido por la pregunta. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Porque en esos libros, respondió lentamente, encuentro consuelo. Me enseñan que el sufrimiento es parte de la vida, pero también que siempre hay espacio para la sabiduría y la paz interior. La riqueza material no puede llenar el vacío del alma, Sofía. La verdadera felicidad solo se encuentra en la conexión con los demás, en la bondad y en la serenidad del corazón. Sofía se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Sintió como si acabara de vislumbrar un lado de don Alejandro que nunca antes había imaginado. Aquel hombre no solo era rico en dinero, sino también en sabiduría y experiencia. Poco a poco, el ambiente en la hacienda comenzó a cambiar. Sofía empezó a conversar más con él, preguntándole sobre los libros que leía, sobre sus viajes pasados, sobre la historia de la hacienda. Él, a su vez, le preguntaba sobre su vida en el pueblo, sobre sus sueños y sus anhelos. Una tarde, mientras tomaban mate de coca en el patio, él la miró con seriedad. Sé que este matrimonio no fue tu elección, Sofía. No te pido que me ames. Solo espero que, algún día, puedas encontrar un significado más profundo en todo esto. Solo deseo que podamos apoyarnos mutuamente y aprender el uno del otro. Esas palabras resonaron en la mente de Sofía. Empezó a darse cuenta de que, aunque este matrimonio había comenzado como una imposición, ella tenía el poder de elegir cómo vivirlo. Empezó a aprender a ver más allá de las apariencias y a encontrar valores más importantes en la vida. Los días en la gran hacienda continuaron pasando, y la relación entre Sofía y don Alejandro se hizo cada vez más cálida. Sin embargo, había algo que todavía la inquietaba, una pequeña extrañeza que había notado en el comportamiento de su marido. Aunque don Alejandro siempre usaba la silla de ruedas, a veces, cuando creía que nadie lo observaba, ella notaba pequeños movimientos que no parecían corresponder con la condición de un hombre totalmente paralizado. Por ejemplo, la forma en que se estiraba para alcanzar un libro de la mesa, o como, a veces, movía ligeramente el torso para acomodarse sin ayuda. Estaré imaginando cosas, pensaba Sofía, tratando de desechar su creciente sospecha. Pero cuanto más observaba estas incongruencias, más difícil le resultaba ignorarlas. Empezó a preguntarse si había algo más que don Alejandro le estaba ocultando. Una tarde, mientras don Alejandro dormitaba en su sillón en la biblioteca, Sofía decidió seguir su instinto. Quería saber la verdad. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó silenciosamente a la silla de ruedas y observó sus piernas, cubiertas por la manta. Con mucho cuidado, levantó una esquina de la manta. Lo que vio la dejó helada. El músculo de su pantorrilla derecha se contrajo levemente, un movimiento involuntario pero inconfundible. No era la pierna inerte de un paralítico. En ese momento, don Alejandro abrió los ojos. No parecía sorprendido de encontrarla allí. Su mirada era tranquila, casi expectante. Usted puede moverse, susurró Sofía, su voz apenas audible. No está completamente paralizado. Don Alejandro suspiró, un sonido largo y cansado. Siéntate, Sofía. Hay algo que debo explicarte. La miró directamente a los ojos. Es verdad. No estoy completamente paralizado como todos creen. Con años de terapia secreta, he recuperado algo de movilidad en mis piernas. Puedo ponerme de pie y dar algunos pasos con ayuda de un bastón, pero elijo no hacerlo en público. ¿Por qué?, preguntó Sofía, sintiendo una mezcla de confusión y traición. ¿Por qué mentirle a todo el mundo? ¿Por qué mentirme a mí? Al principio, explicó él, fue para protegerme. Después de la muerte de Isabel y el derrame, el mundo me veía como un objetivo fácil. Mis rivales en los negocios, incluso algunos familiares lejanos,
querían aprovecharse de mi supuesta debilidad. La silla de ruedas se convirtió en mi escudo, una forma de que me subestimaran. Pero con el tiempo, se convirtió en una prisión. Me sentía terriblemente solo, Sofía. Sus ojos se llenaron de una profunda vulnerabilidad. Sabía que este matrimonio era injusto para ti. Pero no quería una enfermera, ni una sirvienta. Quería a alguien que pudiera ser mi compañera. Alguien con quien compartir conversaciones, historias, silencios. Tu padre te ofreció, sí, pero cuando te vi un potencial en ti, Sofía. Eres una joven inteligente, llena de espíritu y con un corazón noble. Esperaba que, con el tiempo, pudiéramos apoyarnos mutuamente, aunque el comienzo fuera difícil. Las palabras de don Alejandro dejaron a Sofía en un torbellino de emociones. Por un lado, se sentía furiosa por haber sido engañada. Por otro, sentía una inmensa compasión por él. Empezó a comprender que aquel hombre no era solo un rico empresario, sino un ser humano frágil que, a su manera, también anhelaba amor y compañía. Después de esa conversación, Sofía empezó a ver a don Alejandro de una forma completamente nueva. Se dio cuenta de que, detrás de su riqueza material, era un hombre que había atravesado un sufrimiento inmenso y había elegido vivir su vida con una dignidad silenciosa. Este matrimonio comenzó como una imposición, le dijo Sofía una noche, mientras estaban sentados juntos junto al fuego en la biblioteca. Pero estoy empezando a darme cuenta de que el amor verdadero no se trata de apariencias o edad. Se trata de apoyarse mutuamente, de aprender y crecer juntos. Don Alejandro sonrió, y sus ojos brillaron con una luz que Sofía no había visto antes. Me alegra mucho oír eso, Sofía. Puede que no hayamos comenzado esta historia con amor, pero estoy seguro de que podemos encontrarlo juntos en el camino. Unas semanas más tarde, la familia de Sofía vino de visita. Traían consigo las mismas peticiones de dinero que habían precedido a la boda, pero esta vez con un aire de derecho, como si la fortuna de don Alejandro fuera suya. Su padre, Mateo, incluso sugirió que don Alejandro debería financiarle un nuevo negocio de transporte turístico. Sofía, que había presenciado la conversación, intervino. Don Alejandro había accedido a mantener en secreto su condición física por el momento, pero ella ya no podía tolerar la codicia de su padre. Basta, dijo con una firmeza que sorprendió a todos, incluido a ella misma. Me casé con don Alejandro para saldar una deuda de honor, papá, no para que se convirtieran en parásitos. Siguen aprovechándose de su bondad. ¿Acaso no tienen conciencia? Su padre y su madre se quedaron sin palabras, observándola como si fuera una extraña. Finalmente, fue su madre quien rompió el silencio, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza. Perdónanos, hija, susurró con voz temblorosa. La necesidad nos ha cegado. Nos hemos olvidado de la gratitud. Esa noche, Sofía y don Alejandro tuvieron una larga conversación. Él le confesó que ya sabía de la codicia de su padre, pero que había aceptado el matrimonio porque vio en ella algo que el dinero no podía comprar, un alma pura. Yo te elegí a ti, Sofía, no a tu familia, le dijo. Elegí a la mujer que vi sentada junto al riachuelo, con la tristeza del mundo en sus hombros pero con la fuerza de los sapos en su mirada. A partir de ese día, su relación se transformó. Dejaron de ser un hombre mayor y su joven esposa para convertirse en verdaderos compañeros. Él comenzó a mostrarle cómo manejaba sus negocios e inversiones, enseñándole sobre finanzas y filantropía. Ella, a su vez, lo animaba a salir más al jardín, a sentir el sol en su rostro, e incluso lo convenció de intentar caminar un poco más cada día con su bastón, dentro de la privacidad de la hacienda. Semanas después, su padre regresó, esta vez solo y con un tono mucho más agresivo. ¿Crees que puedes darle la espalda a tu propia familia?, le gritó a Sofía en el patio. ¿Has olvidado de dónde vienes? Nos debes lealtad. Sofía lo miró con una calma que lo desarmó. No he olvidado nada, papá, respondió con firmeza. Pero tampoco permitiré que sigas usando a mi esposo como si fuera un cajero automático. Mi lealtad está con él ahora. Les ayudaré, a ti y a mamá, a salir de sus deudas, pero será con mi propio trabajo, administrando una de las fundaciones de Alejandro. No les daré más dinero para sus caprichos. Se acabó el aprovecharse. Su padre la miró, derrotado. Por primera vez, vio en su hija no a una niña sumisa, sino a una mujer fuerte y decidida. Se marchó en silencio, avergonzado. Cuando Sofía le contó a don Alejandro su decisión, él sonrió con orgullo al ver cuánto había madurado la joven.
Aunque seguía usando la silla de ruedas en público, ahora se le veía más feliz y lleno de vida. Ya no se sentía solo, porque había encontrado a alguien que lo amaba de verdad, por quien era y no por lo que tenía. Y Sofía, junto a él, sentía que había encontrado una nueva vida, una vida llena de propósito y de un amor inesperado. Varios años después, Sofía estaba sentada a la orilla del pequeño estanque de peces koi en el jardín de la hacienda. Observaba el agua tranquila, que reflejaba la luz del sol que se hundía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos. El aire fresco de la tarde la envolvía, trayendo consigo una sensación de paz que le era difícil describir con palabras. Habían pasado muchos años desde aquellos días oscuros en los que se sentía atrapada en un matrimonio sin elección. Ahora, todo era diferente. Pensaba en el increíble viaje de su vida, de ser una joven campesina llena de sueños sencillos a convertirse en la esposa de un hombre al que inicialmente temía. La vida, a menudo, nos lleva por caminos inesperados. Había aprendido que el amor verdadero no siempre llega de la forma que esperamos. A veces, debe cultivarse a través de las pruebas, la paciencia, la comprensión y el apoyo mutuo. Detrás de ella, don Alejandro se acercó lentamente, caminando con la ayuda de un elegante bastón de madera. Ya no ocultaba su recuperación. Verlo de pie, aunque con dificultad, era un símbolo de la nueva vida que habían construido juntos. Una sonrisa cálida iluminaba su rostro mientras la miraba. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó él con ternura, rompiendo el silencio. En nada en particular, respondió Sofía, volviéndose hacia él. Solo. Estoy agradecida. Don Alejandro rió suavemente, sus ojos brillando. Ambos lo estamos, Sofía. Tú le diste un nuevo significado a mi vida. Y tú, ella lo interrumpió, tomando su mano. Usted me enseñó lo que es el amor de verdad. Un amor basado en la sabiduría, la bondad y la fortaleza del espíritu. Juntos, habían transformado su vida. La fortuna de don Alejandro ya no era un tesoro guardado, sino una herramienta para el bien. Crearon la Fundación Vargas Quispe, dedicada a financiar escuelas en las comunidades más remotas del Valle Sagrado, a dar becas a jóvenes talentosos y a apoyar programas de empoderamiento para las mujeres artesanas. Para Sofía, esa era su forma de devolverle al mundo todo lo que había recibido, no solo para ellos mismos, sino para los demás. Hemos pasado por mucho, dijo don Alejandro una noche, mientras estaban sentados juntos, compartiendo una taza de té de muña. Y todavía tenemos mucho que podemos hacer juntos. Sofía sonrió y asintió. Sí, Alejandro. Todavía nos quedan muchas historias por escribir. Unos días después, Sofía escribió una carta para sí misma, una que guardó en el mismo pequeño cofre de madera donde había descubierto la verdad sobre su esposo tantos años atrás. En ella escribió: el amor verdadero no siempre es un regalo que se recibe fácilmente. A veces, hay que buscarlo en los lugares más inesperados, a través de caminos sinuosos, de lágrimas y sacrificios. Pero si somos pacientes y abrimos nuestro corazón, encontraremos el verdadero significado del amor, un amor que no se trata de uno mismo, sino de cómo podemos hacer mejor la vida de otra persona. Bajo el cielo nocturno del Cusco, cuajado de estrellas titilantes, Sofía y don Alejandro, cogidos de la mano, disfrutaban de la calma que ambos habían encontrado. No eran la pareja perfecta que el mundo imaginaba, pero habían descubierto algo mucho más valioso, un amor auténtico, nacido no de la obligación, sino de la comprensión, la ternura y una inquebrantable compañía. Un amor que demostraba que el verdadero valor de la vida no reside en lo que se nos da, sino en lo que elegimos